Mañana, Padre, te pedimos que, por favor, tu palabra sea, Padre, llegando a nuestro corazón como si fuese un cofre, donde ese tesoro, Padre, quede bien guardado, que podamos mirarlo, donde ese tesoro, Señor, nos cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, que podamos ver, Señor, la grandeza, Señor, todo lo que tú nos has dado en estos, Señor, vasijas de barro que somos. Engrandece, Señor, la verdad de Jesús. Engrandece que hoy tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor, enseñándonos sobre Él, sobre nuestro Salvador, para la gloria del Padre. En nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les seguimos animando, por favor, a que usted de verdad traiga su Biblia, hermano. Usted traiga su espada. Un guerrero se conoce por la espada que tiene. Yo sé que en el celular usted va más rápido y todo, pero si usted no utiliza la Biblia o no tiene un referente, por ejemplo, cuando usted le diga a su hijo, tráigame la Biblia, ¿qué le va a llevar él? El celular. Es decir, hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo y lo invito. Es parte de una de las cosas que nos enseñaron cuando iniciamos en el Evangelio fue siempre tener la palabra al lado. Yo tengo varias, no las regalo, porque me gustan muchas versiones, pero esta es mi guerrerita. Tengo de otras, pero esta es la espada que me ha acompañado y la cual, hermanos, cada rato mando a renovar. No la he pensionado y creo que no la voy a pensionar. Dios permita que nos dé a ambos muchos años de vida. Hermano, hoy quiero compartir el significado de la cruz. Sabe que voy a romper una tradición que casi siempre los domingos se habla sobre la resurrección. También, como se da cuenta, no va a seguir hoy, por hoy no más, sobre la serie que venimos de Jueces. He creído que es conveniente que aprovechemos el tiempo de la Semana Santa, que muchas veces nos ayuda a que pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Menos en la televisión usted ve algunos programas interesantes. A veces con mi esposa nos hablábamos en estos días porque al frente de nosotros hay un conjunto y pues el Viernes Santo uno considera que pues están los tiempos de integración de la familia, pero había mucha gente borracha. Entonces uno dice, no se comprende la celebración que tenemos. Por eso he querido predicarles hoy el significado de la cruz. Ese es el título para aquellos que les gusta llevar apuntes. El significado de la cruz. Y voy a tocar entonces tres puntos de esa predicación. El primero va a ser la necesidad de la cruz, o la cruz es necesaria. El segundo punto va a ser la cruz, un abundante regalo. Y el tercero, la cruz nos invita a vivir diferentemente. Entonces, quiero que abordemos hoy sobre el concepto de la cruz y me parece supremamente importante, hermanos, porque a veces nosotros no tenemos bien arraigado ese concepto. Por ejemplo, para muchos la cruz se ha vuelto algo como mágico o se idolatra la cruz y no, la cruz en sí misma no es poderosa. Es poderosa por aquel que murió en la cruz. Es decir, la cruz es significado para mí de la obra de Jesucristo. Entonces, se utiliza como algo de superstición. Les comentaba lo de la predicación de esta mañana. Cuando niño a uno a veces le dejaban ver películas que no se deberían ver para niños. Una de esas tenía que ver con aquellos que venían a chupar la sangre. Entonces les sacaban la cruz y arrancaba a correr. Pero eso no es real. Es decir, no es el símbolo de la cruz. No es que usted pegue la cruz detrás de la puerta de su casa y aquí no entra nadie, no.
es el simbolismo. Es un simbolismo, pero lo que vale ahí es la palabra de la cruz. Es lo que tiene valor. Entonces de nada le sirve a usted que se la cuelgue aquí o se compre una camiseta con la cruz. Si usted no conoce, no cree, no entiende lo que significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo estaría feliz de quitar la cruz. Y no se le haga raro que llegue en un futuro que aún la quiten externamente de los templos. No se le haga raro, porque ya se está diciendo que en los lugares públicos no se puede. Es decir, los paganos, los incrédulos, cada vez se amplían, cada vez ganan más terreno. Y hermanos, eso se va a seguir dando. Para preparar entonces ese anticristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención, estaba leyendo sobre algunos escritos de Edwin Lutzer, me gusta bastante. Y este hombre decía lo siguiente, no Lutzer, sino alguien que él citó. Y este Orchard, no sé si se pronuncia de esa manera, dijo lo siguiente: se requiere de una iglesia crucificada que traiga al Cristo crucificado ante los ojos del mundo. Vuelvo y le digo, se necesita una iglesia realmente crucificada para poder mostrar a un Cristo crucificado. Y cita al lado de este hombre un pensamiento de Nietzsche. Recordemos que Nietzsche fue un ateo y un perseguidor de la iglesia acérrimo, muy acérrimo. Y él, cuando le hablaba a los cristianos, les decía, yo podía creer en su Redentor si viera más redimidos. Mire lo que decía este hombre. Yo creería en Jesús si yo realmente viera gente más redimida en las iglesias. Entonces, lo que sucede en gran manera, queridos hermanos, es porque muchas veces hay enemigos de la cruz de Cristo en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo le decía a esta iglesia lo siguiente: porque por ahí andan muchos, así decía, son muchos los que andan por ahí, de los cuales os dije muchas veces. Es decir, hay muchos y muchas veces se los he dicho a ustedes. Y aún ahora lo digo llorando. Imagínense a Pablo gimiendo, llorando ante la iglesia porque muchas veces lo ha dicho y porque hay muchos. ¿Qué es lo que le trataba de decir? Que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, y eso es una realidad, queridos hermanos. Pero no enemigo el ateo, o como nos contaba la pastora del grupo islámico radical. Ellos siempre van a ser enemigos de la cruz de Cristo. Lo que él está diciendo ahí son muchos de los que están dentro de las iglesias que se llaman cristianos, pero realmente no son cristianos. En el versículo 19, él dice lo siguiente: cuyo Dios es que el vientre, un significado de personas que son carnales. Es decir, pues yo creo en la gracia, Dios es bueno. Si Dios es bueno, no va a castigar a nadie. ¿Cómo que si Dios es amor, cómo va a existir el infierno? Es de la manera que ellos se autojustifican para seguir haciendo lo que es oscuro en sus propias vidas. Sigue diciendo él, cuya gloria es su vergüenza. Es decir, que aquellos que creen que por las obras van a ser salvos y se darán cuenta que sus obras son como trapo de inmundicia. Y luego él añade aún más, solo los que piensan en qué, en lo terrenal, es decir, aquellos que consideran que a través de ceremonias y tantas cosas logran ser aceptos ante el Padre.
Se pudo ver esta semana cómo hubo de grandes reuniones en todo el país. Monserrate colapsó. El Cerro de las Tres Cruces en Cali, por ahí está un policía metido en problema porque sacó un arma, porque era inmanejable las multitudes. Y creemos que a través de una ceremonia, pagar una penitencia, es decir, en ese sentido, no estamos viendo realmente qué es la cruz de Cristo para nosotros como cristianos. La cruz de Cristo, queridos hermanos, sabemos que fue un arma horrenda en la cual allí se llevaba a una persona que muriera de la manera más tormentosa, humillante. Era una muerte lenta y dolorosa, por lo cual la misma cruz de Cristo, la cruz en sí misma, es el significado de lo que el hombre es capaz de hacer y aún hacerle al mismo Hijo de Dios, a un hombre santo que bendijo a un pueblo, que hablaba la verdad. Eso demuestra entonces la cruz, la maldad en nosotros mismos. Si alguien se cree bueno, mire la cruz. Alguien dijo claramente, no le echemos la culpa a los soldados romanos, no le echemos la culpa a Pilato, no le echemos la culpa a Herodes, no le echemos la culpa a Caifás. Echémonos la culpa a nosotros porque Él ha muerto por nuestros pecados. Es decir, nosotros, hermanos, por favor, somos malvados. Nuestros pecados llevaron a que Jesús fuese crucificado en una cruz. Era necesario entonces que Él estuviese y fuese a la cruz del Calvario. Y también nos muestra el amor de Dios. Jesús no necesitaba pasar por eso. Es decir, Jesús no cometió pecado, por lo cual Él no merecía estar en la cruz del Calvario. Para nada. Para nada. Pero demuestra el amor de Dios por cada uno de nosotros, por usted. Si usted no cree que Dios le ama, si usted no cree que Dios lo ama, mire la cruz. Él no necesitó estar ahí. Él quería bendecirle. Él quería que usted fuera libre. Él quería que usted no muriera eternamente. Él quería que usted no estuviera separado de una relación con el Padre. Por ello, en primera instancia, queridos hermanos, quiero tocar el tema sobre el significado de la cruz y es la necesidad de esa cruz. Es decir, la cruz es necesaria. La cruz es necesaria para nosotros. Por favor, vaya usted a Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo del 12 en adelante. Dice la palabra así. Por lo cual, asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, pues en vano es para ti que se te predique el evangelio. Y dice él, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Ok. Entonces, por favor, por los pecados tuyos, mis pecados. Cristo murió por mis pecados, por favor. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Es decir, la misma palabra nos está invitando a nosotros
que vamos a creer esto, la obra, porque fue el cumplimiento de la palabra y el propósito de Dios. Usted muchas veces ha leído un versículo que dice que Él entonces anuló toda acta que era contraria a nosotros clavándola en la cruz. ¿Se acuerda usted que existe ese versículo? Ahora, ¿cuál es el acta contraria ante usted que es la más peligrosa que usted tiene? ¿Cuál es el acta que está escrita contra usted que es la más peligrosa, la más desafiante? Sí. ¿Y a qué está ligada esa muerte? Al pecado. ¿Cómo dice entonces la palabra? Es la muerte. El alma que pecare, morirá. Es irrefutable. Es decir, ese mandamiento que Dios dio no lo puede quitar. Porque es así. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, es el decreto que está escrito sobre todo ser humano. Y hablamos, queridos hermanos, de esa muerte eterna. El alma que pecare, la muerte que está relacionada allí es con el pecado. Entonces el pecado de por sí lleva un castigo que es la muerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser librados de ello? Desde el mismo Edén, el Señor, cuando peca Adán y Eva, les viste con unos trajes de unas pieles de animales, lo cual fue el primer sacrificio que existió. Y ahí ya nos daba señal que era necesario que un inocente pagase por un culpable. Ellos fueron cubiertos por la sangre de un primer sacrificio que hubo, unos animalitos que fueron sacrificados para poder cubrir la vida de Adán y Eva. Por eso el que lo entendió fue Abel. Y Abel, cuando trajo sacrificio y se acercó a Dios, se dio cuenta, la única manera de poderme acercar a Él fue lo que cubrió a mis padres cuando pecaron. Fue que Él trajo entonces un cordero y fue un sacrificio agradable a Dios. Solamente a través de ese sacrificio nos podemos acercar a Dios realmente en adoración. No hay otra manera. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí claramente, Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué? A las Escrituras. Por favor, hoy, como ustedes se dan cuenta, no es expositiva, sino temática, entonces vamos a movernos mucho en la Biblia. Pero lo invito a que vaya a Isaías 53. Y aquí nosotros, en Isaías 53, vamos a encontrar todo lo que es del siervo sufriente. Y es la caracterización del mismo Jesús, es decir, es el cumplimiento de la palabra y eso viene del mismo Génesis capítulo 3, usted puede hallar allí sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero ser muy puntual en esto. Dice la palabra así, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo le digo, ¿será que esas palabras no califican al Señor Jesucristo? ¿No fue menospreciado? ¿No escondían de él su rostro? Es más, en el Salmo 22, usted puede observar claramente cómo se necesitaba este sacrificio para cumplir todas esas promesas de la palabra. 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué? Mire esa palabra ahí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces era el cumplimiento de qué cosa, que se necesitaba entonces que alguien supliera en la justicia de Dios nuestras deudas. Es decir, si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, hermanos, usted y yo todavía tendríamos que ser hombres y mujeres de sacrificio, sabiendo que apenas termináramos el sacrificio y saliéramos y pecáramos allí en la esquina, ahorre para comprarse otro cordero. Es decir, por la ley nadie podría ser salvo. Nadie. Entonces, queridos hermanos, usted puede notar que para que se cumpliese todo esto era necesario un sacrificio, y realmente el arma de la cruz se da en toda la dimensión. Vaya al Salmo capítulo 20, Salmo 22, por favor, y observe cómo allí podemos ver un cumplimiento de unas palabras. Salmo 22. Mire el versículo 1, por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde se dijo esa palabra? Ahora usted sabemos por qué. Porque ahí él asume toda la carga del pecado del mundo. Mire el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. No le dijeron a él, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz. No le decían. Entonces, queridos hermanos, usted puede, en el capítulo 22 de los Salmos, o el Salmo 22, usted puede ver cómo se desarrolla todas las promesas en medio de ese sacrificio. Ahora, el mismo Pablo nos decía lo siguiente, conforme a las Escrituras, entonces ha muerto nuestro Señor, pero vuelve y expresa también lo siguiente, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿quién fue alguien que vivió 3 días literalmente en el Seol? Jonás. Él dijo, hasta lo profundo en el Seol, y allá clamé y tú me escuchaste. Era una señal de lo que iba a venir y que resultó luego de él, que por la locura de la predicación, Nínive va a ser destruida aquí a 40 días, todos fueron salvos. Se cumplían las Escrituras y Oseas, no estoy diciendo Oseas al estilo bogotano, sino Oseas, un predicador, dijo lo siguiente, eso es capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Es decir, estaba escrito. Entonces, todo lo que sucedió, queridos hermanos, no fue algo al azar, era el cumplimiento entonces de la voluntad de Dios para librarnos de un acta que estaba escrita y que sigue escrita. El alma que pecare, morirá. No hay otra manera. El alma que pecare morirá. ¿Y por qué tuvo entonces que Cristo morir, hermanos? Porque Cristo fue el derramamiento de la sangre
preciosa del Cordero de Dios, la cual hizo remisión de nuestros pecados. Antiguo Testamento, ¿qué hacía una persona? Los pecados de él se remitían a ese sacrificio y ese sacrificio cargaba la culpa y el pecado de él. Ahora, ¿quién? ¿Quién a nosotros entonces nos lava, nos perdona? La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos ha permitido entonces reconciliarnos delante del Padre. El mismo Levítico dice lo siguiente: la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces, hermanos, la sangre es necesaria porque era la única manera de quitar ese acta que era contraria contra nosotros. Muchos a veces se aferran a la cruz de Cristo pensando simplemente que es quitar el acta de una maldición, que Satanás está X o Y. Pues hermano, ellos podrán matar el cuerpo, pero la palabra dice: témale al que puede mandar el alma al infierno. Solamente sacrificio perfecto de Cristo es el que nos ha devuelto esa relación con Dios. Solamente Él lo ha hecho. No tenemos de dónde más usted y yo, queridos hermanos, aferrarnos. Segundo punto. La cruz es un abundante regalo. ¿Qué significa para mí la cruz? Un abundante regalo. Me gustó primero calificar el objeto regalo con abundancia, no un regalo abundante, sino veo mucha abundancia en ese regalo. ¿Y por qué lo observo, hermanos? Porque a veces se ha pensado que la cruz simplemente es como la puerta de emergencia, ¿cierto? A veces hay una figura muy bonita en los folletos donde hay una persona parada en un precipicio y necesita pasar al otro lado y está la cruz tendida para que él pueda pasar, ¿cierto? La vemos allí. Ahora, esa cruz, queridos hermanos, a veces la gente lo toma como una garantía para ser salvo, como algo que me asegura a mí: si yo cumplo esto, voy a tener una buena relación con Dios, voy a ser salvo. Pero eso va mucho más allá. Realmente, como aprendíamos el día viernes, el objetivo de Jesús es establecer de nuevo una relación entre el hombre y Dios. Ese es el gran objetivo. Es el gran objetivo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por ello, queridos hermanos, es tan abundante que todo lo que usted tiene o cree no va a ser para usted indispensable. La cuestión llega a ese punto. El viernes hablábamos del joven rico que le dijo al Señor: ¿qué haré para alcanzar la salvación? Entonces el Señor le da los 2 mandamientos y él dice: todos los he cumplido, Señor. Y vuelve el Señor y le dice: entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue triste porque era muy rico, tenía muchas posesiones. Y es cuando el Señor dijo claramente: cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. No está hablando de las posesiones, no, sino de la desconfianza que las personas tienen en Jesucristo, que es mejor que todo lo que pueden tener en su vida. Por eso la palabra habla de la perla preciosa, el hombre que vendió todo por conseguir esa perla. Cuando una persona realmente Cristo es suficiente para él, lo demás entonces no tiene valor. ¿Se acuerda usted de un hombre que dijo eso en la Biblia? Filipenses capítulo 3, él pronunció así: aunque yo tengo, 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos.
En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense lo que él está diciendo, Pablo ahí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué se dio cuenta él? Que realmente todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, todo lo que él había logrado delante de Cristo, esto era nada. Es decir, Cristo le desnudó totalmente. Cristo le mostró quién era en realidad Pablo. Y usted lee el versículo que sigue, 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, él entendió en Cristo Jesús que él era su ofrenda, su sacrificio, su paga por el pecado. Él entendió que en Cristo podría ser libre. Él entendió eso. Por eso, hermanos, la cruz nos entrega cosas maravillosas. Colosenses 1:20 nos dice así. Devuélvase, adelántese una hojita. Y dice la palabra 1:20. Sigue después de Filipenses, Colosenses. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de ¿qué? De su cruz. Entonces, hermanos, esa obra de Jesús en la cruz del Calvario nos trajo a nosotros reconciliación con Dios. ¿Usted se imagina que usted ore con mucho fervor, con mucha fe, pero que esa oración no sea bajo el intermedio de Cristo? Es nada, es nada, es nada. Solamente por su sangre nos ha reconciliado. Usted puede ahorita arrodillarse, usted es consciente de eso, de que cuando usted ora en su casa, su oración es aceptable delante de Dios por lo que Cristo hizo, no por lo que usted es y lo que usted ha hecho, por lo que Cristo hizo. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es que la grandeza de la obra de Cristo es inmedible, hermanos, son insondables, están profundas. Por eso usted y yo estamos tranquilos, porque en la cruz del Calvario dos cosas sucedieron que fueron gratas y maravillosas. La primera, bueno, fueron muchas, ¿no? Pero quiero exaltar dos. Él dijo, consumado es. ¿Y qué significa consumado es? Significa entonces, todo fue pagado. Toda la deuda fue cancelada. Significa que usted no debe nada. Todo fue pagado. Jesús le dice ahí al Padre, todo fue pagado. Todo. Por eso yo no tengo deuda ante el Padre cuando yo creo en la obra de Jesús de Nazaret. También hay una palabra maravillosa cuando Él dice
a los que le golpearon, a los que le calumniaron, perdón, a los que le escupieron, a los que le arrancaron sus barbas, a los que lo clavaron en la cruz. Él dice allí, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y es lo mismo que sucede en estos tiempos. Que usted y yo podemos confiar. El pecado más grande es que usted se imagina matar al Hijo de Dios. ¿Usted se imagina eso? Pero ¿qué dijo ahí en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben. Entonces en la cruz podemos nosotros ¿qué? Estar confiados que alcanzaremos perdón. Hermanos, podemos tener la confianza de que en Él está el perdón abundante. Si ustedes confían, entonces usted no cree en lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. La cruz también nos da un gran regalo, hermanos, y es que genera en nosotros un amor que no teníamos. Juan dijo claramente, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿En qué se muestra el amor? Dijo Jesús, que da la vida por sus amigos. La cruz nos invita a amarle. Algo que si usted no lo entiende, hermano, es imposible que usted pueda tener una entrega y una devoción realmente por Él. Si usted no comprende la cruz del Calvario, hermano, usted no ha comprendido el amor tan grande. Es como si ya estás para ser tu puesto en medio de esa cruz. Se han leído sobre ti todas las acusaciones. El juez ha determinado de que tú eres culpable. Saca el decreto, el alma que pecare morirá. Están los castigadores tomándote a ti ya de las manos y te están llevando a la cruz del Calvario. Y justo cuando tú vas a ser ahí puesto, se levanta él y dice, no, yo tomo el lugar de él. Tú podrías decir, pero ¿quién es usted? ¿Es usted? Y muchos dicen eso. Pero él prefirió, hermanos, que usted y yo no viviésemos en ese decreto, sino que viviésemos en la abundancia que nos traería él de vida eterna. Por eso, el que entiende la cruz le ama, porque sus mandamientos guarda. El que entiende la cruz, hermanos, vive por la fe. Justo por la fe vivirá. Ello entonces, la palabra que el mismo Pablo expresa, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, no en mi fe, la fe en el Hijo de Dios. Por eso él anteriormente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo tengo que aprender, queridos hermanos, a abrazar la cruz de Cristo. No sé pronunciarlo correctamente. Dietrich Bonhoeffer, no sé cómo es porque es alemán. Y yo solamente hablo español. Y el bayonés cuando se me sale.
Este hombre decía, la religión, perdón, el cristianismo es una religión de sufrimiento. Porque aquel que se acerca a la cruz del Calvario se levanta en Getsemaní. ¿Entiende esas palabras de este hombre? Un hombre que fue muy especial. Este fue asesinado por los nazis. Muy joven murió, muy joven, pero dejó un legado muy precioso. Él claramente exponía que el que llega a Cristo está en Getsemaní, donde puede decir, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántos de nosotros no queremos a un Cristo crucificado, pero sin tomar la cruz? ¿Cuánto queremos vivir de esa manera, sin ser nosotros claros ante ese sentido? Un hombre, hermanos, que literalmente pudo expresar, Cristo murió por mí. ¿Sí se acuerda quién es ese? Literalmente dijo, Cristo murió por mí. Y él pudo decirlo, Cristo murió por mí. Y lo estaba diciendo correctamente. Barrabás. Barrabás pudo haber salido, oye, soy libre porque quedó libre. Yo iba a morir, pero Cristo murió por mí. Tristemente la Biblia no nos habla más sobre Barrabás, por lo que podemos de pronto inferir de que no fue salvo. No sé si la tradición dice que algunas cosas, por allá otro habla que fue el que le echó candela a Roma, bueno, hay tantas cosas, pero la palabra no nos habla. Y así es la cruz para mucho cristiano. Cristo murió por mí para seguir haciendo mi propia vida. Por lo cual esa persona no entendió qué fue la misericordia de la cruz de Cristo en su propia vida. No entendió lo que la oportunidad que estuvo al frente y que él pudo entonces abrazar. Por ello, queridos hermanos, usted no entiende que eso es un abundante regalo de Dios para que usted pueda tener una vida, para que pueda vivir en la libertad que Cristo nos entrega, tener una comunión profunda con Dios. Entonces, solo vemos el simbolismo, no vemos lo profundo que significa la cruz para el cristiano. Por último, ¿qué significa la cruz para nosotros? Significa una invitación a vivir diferentemente. Por favor, vaya a la primera de Corintios, devuélvase un poco de su Biblia y busque el capítulo 2, versículo 2. 2:2. ¿Qué dijo Pablo? Primera de Corintios 2:2, Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Fue un propósito en la misma vida de Pablo, porque sí es atractivo, hermanos, y no lo niego, el Jesús que fue crucificado.
Es hermoso y precioso, no lo podemos negar. Pero usted sabe que atrajo más milagros, perdón, atrajo más salvación el sufrimiento que los milagros. Es más, cuando se pasó La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que aún muchos de los musulmanes fueron a verla porque como se hablaba mal de los judíos, se fueron para a ver eso. Y muchos de ellos, cuando terminó la película, se levantaron y aplaudían en los. El que entiende la cruz, entiende el amor de Dios. Entiende la cruz, entiende el amor de Dios. Entonces me propuse que conocer a Cristo y a este crucificado, porque ahí está la esencia de nuestras vidas. Ahí está la esencia de ser cristiano. Ahí está la esencia del amor de Dios. Ahí está la esencia de aquel que vino a buscar las ovejas que se habían perdido. Ahí está la esencia, queridos hermanos, de lo que Él nos expresó. Él era entonces el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Ahí está la esencia de que Él es el camino angosto. Ahí está la esencia de que Él es la puerta estrecha. Por favor, no podemos ser cristianos sin vivenciar la vida del Evangelio. Y Cristo crucificado. Hermanos, nos invita a vivir diferentemente porque nos lleva a que no hagamos vana la cruz de Cristo. Devuélvase una hojita y vaya al versículo 17. La gente estaba peleando, ay, yo soy de Apolo. Bueno, no, perdón, ahí no está lo de Apolo. Dice así, pues no me envió Cristo a qué? A bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga qué? Vana la cruz de Cristo. Y es triste, queridos hermanos, porque muchas veces lo que se hace con la cruz es quitarle el sentido. Tristemente, tristemente, se pisotea mucho la cruz. Voy a leerle sobre un autor otro que me gusta bastante leerlo. A E.W. Tozer dice lo siguiente: si bien la cruz del evangelismo popular no es la cruz del Nuevo Testamento, parece ser más bien un adorno brillante sobre el regazo de un cristianismo carnal y confiado. La antigua cruz mataba a los hombres, mientras que la actual los entretiene. La antigua cruz condenaba, la nueva divierte. La antigua cruz destruía la confianza en la carne, la nueva cruz la estimula. Sonriente y confiada, predica y canta sobre la cruz, se inclina ante ella y la señala con una planificada e hipócrita actuación, pero rehúsa morir en ella y con terquedad rechaza su reprensión. ¿Qué estaba diciendo él? La cruz de Cristo realmente ya no toca los corazones de las personas porque hay enemigos de la cruz de Cristo. Salta para Cristo, solo a Él. Tiene, hermanos.
Este es el año de tus logros. Y, hermanos, no, por favor, yo creo en la bendición de Dios. Todos los días yo le pido a Dios, bendice mi vida. Yo necesito ser bendecido por Dios. Todos los días se le pido, Señor, guarda mi vida. Y pido por mi esposa. Todos los días, Señor, guarda a Natalie. Que me tenga paciencia también. De una vez voy rogando ahí. Todos los días. Yo necesito de su bendición y de su seguridad en mi corazón. Y sé que Él no me va a abandonar, hermanos. Yo sé. Pero todos los días te agradezco. Porque no estoy muerto espiritualmente. Porque Él me ha dado vida. Me hizo nacer de nuevo. Por eso muchas veces hacemos vana la cruz de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo usted hace vana la cruz de Cristo, hermano? Cuando usted no entiende lo que sucedió allí. Cuando usted no entiende que cuando usted es crucificado juntamente con Cristo, realmente el pecado no puede gobernarlo a usted. No puede. Porque ¿cómo un muerto puede ser tentado? No conozco el primer muerto que diga, "Uy, yo me salgo de este cajón". Aquí la muerta enseguida me está haciendo los guiños. Nunca. Un muerto está. Pero pastor, yo sé, sí, pero que piani, el Espíritu Santo que está en ti te ha hecho nacer de nuevo. Es decir, tú mueres en Cristo. El bautismo es un simbolismo de muerte para que usted crezca, sea resucitado en el poder del Espíritu Santo. Y si no lo ha hecho, clame. Dígale, Señor, por favor, llévame a morir. En muchas áreas en mi vida que necesita. Yo necesito estar juntamente con Cristo crucificado. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque sin cruz no hay resurrección. ¿Me comprende bien? Acuérdese que Pablo dijo que murió y al tercer día resucitó. Sin cruz no hay resurrección. Y si usted no muere, por eso Cristo invita, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Si no hay muerte, ¿cómo puede haber resurrección en nuestras propias vidas? ¿Cómo puede haber el Espíritu Santo en su poder que nos transforma y nos cambia? Por ello, hermanos, necesitamos mucho de la cruz en nuestras vidas. Y esa cruz toma en nosotros significado y poder cuando comprendemos, como dijo Pablo, no quiero otra cosa sino a Cristo y crucificado. Y nos invita a vivir diferente, hermanos, porque es poder de Dios. Mira el versículo 18. Y esto le aclara a usted mucho entre lo que es el simbolismo y lo que es la verdad. Mira el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Voy a leerlo de esta manera. Porque la palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Listo? Cogí la primera frase y la última. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué? La palabra de la cruz. ¿Ya entendió, queridos hermanos? Ahora no estoy diciendo que tenga usted una cadenita con una cruz. Me parece muy bonito y especial. Y no le estoy diciendo que tenga usted algo de arte, que tenga... Para nada, hermano. Lo que yo estoy diciendo no es el simbolismo en sí, sino quien murió en esa cruz. Y la palabra que nosotros entonces predicamos para el mundo es locura. Steve Hawkins claramente dijo, el universo no necesita de Dios. Pero para nosotros, los de la fe, necesitamos de Dios para ser salvos. Por eso
Esto no viene por humana sabiduría, esto viene por humildad, por usted reconocer, Señor, necesito de ti, necesito de tu obra, necesito de tu majestad. La cruz, queridos hermanos, es entonces una invitación a vivir diferentemente, y termino sobre un obispo, Samuel, que fue asesinado en los años 80 en Egipto. Y ese hombre hablaba sobre por qué el África, en la parte norte, a principios de los siglos XIX, en el año 1910, fue tan llena de Cristo. Permíteme, les leo. Fue acerca del amor de los cristianos que contrariaba cualquier explicación. Por ejemplo, en aquellos días no había procedimientos abortivos. Los niños no deseados eran abandonados para que murieran en las calles. Como no habían biberones, las madres cristianas que podían amamantar se reunían en la plaza del pueblo. Entonces surgieron corredores de bebés, hombres jóvenes que buscaban infantes abandonados y los llevaban a esas madres que luego les adoptaron. Los cristianos despreciados con frecuencia eran contratados como los recolectores de basura. Cuando encontraban cuerpos muertos, resultado de la plaga que se vio a comienzos del siglo, los lavaban y les daban una sepultura decente, argumentando que incluso los impíos merecen un entierro adecuado a la luz de la resurrección. Los paganos estaban impresionados con estos inexplicables actos de amor. Sí, esperamos que las personas crean en nuestro Redentor, vamos a tener que vernos más redimidos. Y para vernos más redimidos debemos seguir a nuestro Redentor a la cruz. Dejemos a un lado las armas y abracemos la cruz, no solo como nuestro medio para salvarnos, sino como un estilo de vida. Solo hasta entonces le traeremos esperanza a nuestro mundo sufriente. Hermanos, ¿qué es la cruz para usted? ¿Qué es la Semana Santa para usted? La semana de vacaciones. El viernes con mi esposa estábamos sorprendentemente extrañados. Al frente de nosotros en un conjunto estaban de fiesta y borrachos. Dije, ni siquiera. Es decir, es para descansar, para dormir, para pasear. ¿Qué significa? Ahorita no estoy diciendo que no comparta, por favor. Yo le digo, es que ¿qué significa realmente la cruz para usted? ¿Qué significa? ¿Qué es? No tenemos cómo volver o cómo poder ser salvos, hermanos. No tenemos. Solo tenemos la locura de la cruz. Para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, la palabra. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu infinito amor y por tu misericordia. Hay un decreto, Padre, que no ha sido quitado. El alma que pecare morirá. Eso está vigente, Señor. Tú lo dijiste a Adán y Eva, el que comiera moriría. El que desobedeciera moriría.
El que pecare, moriría. Nosotros reconocemos que pecamos, que no tendríamos esperanza alguna. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que suplió, Señor, los pecados, haciéndonos justos, pagando Él nuestras deudas. Hoy podemos venir delante de ti porque Jesús murió por mí. Yo te ruego, Señor, que me ayudes. Dile, Señor, necesito tomar la cruz. Dígale, ayúdame, Señor, no es fácil. No es fácil. Tú la tomaste, ¿qué nos impide a nosotros tomarla? Es más, tú la... Dile, Señor, ayúdame a morir en estas áreas, las cuales no tengo vida. Ayúdame, Señor, dile, morir en pues te necesito. Además, para poder ver la resurrección necesito la cruz. Morir. Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame a estar muerto, Señor, al mundo, porque con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Que sean tus verdad, tus principios, tus mandatos, la que gobierne mi pensamiento, todo mi ser, Señor. Padre, que no vamos a ser perfectos en esta tierra hasta que no seamos totalmente glorificados. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles. Que no seamos de cuento, Señor, de esos cristianos que hacen vana la cruz de Cristo. Que tu palabra claramente dice que cualquiera que pisoteare la sangre de Jesús solamente le queda una expectación de castigo, porque no hay Padre más a que aferrarse para. Gracias, Señor, porque sangre está dado, está ready. Gracias, Señor, que pagaste todo. Nos has hecho aceptables para con. Rasgaste el velo. Nuevo camino. Por favor. Oramos.